Hablemos de política nacional, tiene que ver Otra con lo vez, que... mira la sí, gente. no, pero No, tiene que ver no. con algo que se engarza con lo anterior, que estaba hablando de las pensiones, estaba hablando de AFP, estaba hablando de eso. Bueno, Pamela Giles propone nuevamente retiro de fondos, de los fondos de pensiones. Mira, ahí está. Bueno, vengo a entregarles un contenido, a echarlo a pelear con los contenidos de la cuenta pública. Probablemente este pudiera interesarle más a la ciudadanía que lo que tenga que decirnos el presidente. El día 7 de junio, Día de la Buena Suerte, se cumple la veda inventada por Marcel para impedir los retiros de fondos previsionales. Y ese mismo día, entonces, empieza la cuenta regresiva para lograr la tramitación de un nuevo retiro. Hashtag nuevo retiro. La gente está en una situación desesperada, necesita este retiro. Dos cositas. Primero, Interesante. muy bien, el hashtag nuevo retiro, tú sabes que eso te ayuda a que se replique Sí, en claro. X y además que el concepto cortito, 40 horas, te rinde. Y lo segundo, más allá de lo bueno o malo del proyecto del retiro, porque hay discusiones, no, la inflación, sí, es bueno, necesito plata. La diputada Pamela Giles es una de las diputadas opositoras al presidente Boric de su propio sector. Explico. Pamela Giles no es de derecha. Entonces tú dirás, no es opositora. Sí, es opositora, pero no es de derecha al presidente Boric. Y con esto, ¿sabes lo que le hace? Hay un término, pero no lo voy a ocupar. Bueno, lo voy a ocupar, pero... ¿Torpedea el discurso el sábado? Claro, le orinó el asado, digamos, por decirlo Ya, más ya. elegantemente. Claro, porque ahora, ¿de qué se va a hablar de aquí a...? Ya, pero el tema... de esto. pues, Ya, es volver a instalar porque un es tema popular, que pues. siempre es de debate y que la Exactamente. gente, mucha gente efectivamente necesita, Además, más allá además. del debate de cómo va a ser, etcétera. Hay que recordar también que hay otro proyecto que fue ingresado por el diputado Enrique Lee y que Sí. también se debería discutir la primera semana de junio y que establece un 15% de retiro a libre disposición en el fondo y un 50% que se puede retirar para ahorro para obtener subsidios habitacionales o también como un pie para una vivienda. Sí. Y eso lo presentó hace unos meses y también corre o empezaría a correr la próxima semana. Lo que dice Pamela Giles, en cambio, es que acá, no sé cómo, se consultaría a la gente porque dice que este retiro tendría las características que la ciudadanía exija. Claro, porque es una manera de Tiene que democracia ser- directa. Pues. Claro. Por eso es que está Un de nuevo, plebiscito, una encuesta está que- collereando y está provocando Sí. algo político ahí. Pero el tema de fondo también hay que discutirlo. Ella dice que en el fondo hay gente que tiene problemas económicos graves y con todo el desprestigio que tuvo los retiros, porque en el fondo significó inflación, un freno en la economía, pero en ese minuto, perdóname, las ayudas llegaban tarde, mal y nunca, y el gobierno de la época... Y por eso creció, pues. Y por eso creció la presión Ah. social de... Oye, porque además... Porque los bonos eran bien pichiruchos, Te resumo. con todo respeto. Además, la pandemia significaba que cualquiera de nosotros se podía ir cortado. Por lo tanto, necesitábamos que esa plata la pudiéramos usar en ese minuto y además se usó para muchas cosas. No Y te solamente pagar encuarentenaron, deuda. po. Y te encuarentenaron. Activó la economía en un momento que estaba todo detenido. Significó el crecimiento del e-commerce. Mucha gente renovó equipo. Y otros tantos terminaron al fin pagando la deuda que tenían, papá corazón, de las deudas de alimentos y de pensión Entonces, Formaron sus pequeñas y medianas empresas o que sea, pagan por impuestos. eso, si vemos lo positivo, y no quiero echar si estoy a favor o en contra de lo que dice Pamela Giles, Giles. lo que propone. Lo que estoy viendo, las cosas porque se estigmatizó, fue lo peor. Claro. La economía colapsó, Es que lo subió la economista- inflación, mira los costos de las Los cosas. economistas principalmente, en ese caso. Pero en lo ¿cierto? práctico, Sí, eso. claro. pero- Y hay otra cosa también, y que tiene que ver con que la cesantía tampoco está en un súper buen nivel hoy día, más allá de que no estemos en pandemia, y que efectivamente hay gente que necesita eso como último recurso porque ya no le quedan lucas. Y por otro lado también, desde la pandemia se instaló como este sentimiento de que la vida es hoy día Sí, y que claro, tú la administras tu urgencia. plata, la urgencia. Y por último, yo veré, porque uno no piensa, o dependiendo de la edad, no pensáis Pero si tan a te quedan futuro. además 2, 3 lucas, me refiero a millones, en la cuenta de... Dice, esta cuestión yo me voy a jubilar con 5.000 pesos mensuales. Mejor saco esa plata y la hago útil ahora. Incluso el sistema se ve beneficiado, que hay gente que está atrasada en el pago de cuotas Sí. y los intereses se lo están comiendo vivo. Entonces con esto puede ponerse al día en deuda. ¿Cachai? Y sigue funcionando la máquina, porque la máquina funciona en torno al consumo Pero y hay un funciona problema. en torno al endeudamiento. Pero hay un Entonces, problema. Que, lo dijo ¿Que la genera Claudia. inflación? No. Que el contexto no te empuja No, claro. a que haya un ánimo en el Congreso para... Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo. Unanimidad.
Claro, porque tú diste en el clavo respecto a qué ocurrió con los retiros durante el gobierno del presidente Piñera. El retiro finalmente parte con una profesora jubilada en Antofagasta. Tú Sí, te recordarás, me acuerdo. ¿verdad? Por un tema de su casa, en fin. Pero bien aparejado con la pandemia, cuando te dicen usted no puede salir de su casa, que tenía cierta lógica. Pero le voy a dar un bonito. Y el bonito es cuando uno empieza a hacer historia y ve el primer bono al último bono, la diferencia era brutal. Entonces ahí había un ánimo, si se quiere, había un ambiente que te hacía sentido. Pero seguramente hoy día, yo no soy economista y yo sí veo la realidad, hay mucha gente que lo está pasando mal, sí. Y mucha gente lo está pasando mal. Pero el problema, lamentablemente, no depende de si el ciudadano lo pasa mal o bien. No. Si tiene que ver con el ánimo que exista en el Congreso Sí, y además, respecto a esto. el cuestionamiento macroeconómico que significan los retiros. Pero yo sigo pensando que en un país como el nuestro, yo creo que muchos se hicieron emprendedores e iniciaron sus propios pymes precisamente por este recurso que obtuvieron en el retiro. Y Pero, entre obvio. que las dos chauchas que teníais dentro significaban que sacar una jubilación exigua, miserable, era mejor que lo utilizaran para salvar en esa situación, en ese presente. Pero era. Por eso, quizá el contexto de hoy es distinto. Por eso es y complejo. El horno no está para bollo, Por eso es precisamente porque complejo. los especialistas y los economistas dicen que no se Lo que te aconseja. demuestra que las cosas no son buenas y malas, sino que tiene que ver con el contexto, por la conveniencia y si están los votos. Es verdad, Corta, digamos. nos vamos a Corea del Norte o Corea del Sur. Sí, O ambas, porque donde tú quieras. Corea del Norte reaccionó a un envío de globos, pero que fue por parte de unos activistas y que enviaron pendrive con imágenes propagandísticas, panfletos, pero también con música K-pop, y que eso va en contra del régimen de Kim Jong-un. Entonces Corea del Norte responde enviando estos globos con basura y con excremento